bendiga, Dios les guarde. Yo quiero dar lectura a la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Quiero leer desde el verso 1, posiblemente hasta el verso 12. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Señor, te damos gracias, te bendecimos, reconocemos la grandeza y la magnitud de tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos permitas disertar estos versos bíblicos, que tú nos permitas reflexionar en ellos y que tú edifiques nuestros corazones y nuestras vidas a través de tu palabra. Mire, yo quiero reflexionar con usted, me ayude a reflexionar conmigo hoy sobre un tema. Yo le puse tema a esta reflexión, amor y verdad. Amor y verdad. Amor y verdad. Si usted me conoce, me ha escuchado disertar sobre la palabra del Señor en varias ocasiones, ya conoce más o menos cuál es la línea o el pensamiento, la escuela para donde nosotros nos inclinamos. Nosotros entendemos que Dios es soberano y que su palabra, la palabra de Dios, es veraz, es infalible y debe ser ella la que nos discierna y la que nos edifique y la que nos dirija. La palabra de Dios dice que de alguna manera u otra nosotros estamos llamados, eso está probado en su mente reciente por la transmisión de uno de los mensajes hace poco, hablando de la carta de Judas, la invitación de la defensa de nuestra fe y sobre todas las cosas, la mala interpretación de lo que es hacer juicio. La Biblia nos invita a hacer justo juicio de acuerdo a la Escritura, y cuando hablamos de eso, esas dos cosas concernientes, queremos decir que de la misma manera que Pablo habla y dice que inexcusable eres tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a tu hermano, porque en lo que juzgas haces lo mismo, de alguna manera u otra nosotros entendemos que el apóstol Pablo nos está orientando acerca de cuando nosotros por errores, conductas, situaciones personales que la gente tiene, a veces queremos juzgarlos sin darnos cuenta que nosotros practicamos cosas semejantes o en algún momento hacíamos lo mismo. Entramos en un error. Pero
también entonces la palabra nos da autoridad o la capacidad de hacer sano y justo juicio en referencia a tomar decisiones. Número uno, hacer un juicio es tomar una decisión basado en la escritura de las circunstancias que me rodean. Y en relación a Santiago, la palabra de Dios me invita a yo hacer juicio de la palabra o la predicación que escucho y que promuevo. A veces nos encontramos promoviendo predicaciones y promoviendo enseñanzas que son totalmente antibíblicas, y nos encontramos promoviéndolas a veces hasta sin darnos cuenta. Y cuando encontramos a una persona con la intención y la capacidad de corregir el error, entramos en una defensa falsa diciendo que no debemos juzgar. No, estamos llamados a predicar la verdad y a contender por ella, porque si no, la gente se pierde. Si la gente no conoce la verdad, la gente se pierde. Y es necesario que usted y yo seamos responsables en lo que consumimos. Eso también lo hemos dicho hace unos días. Es necesario que seamos responsables en lo que vamos a decir, y sobre todas las cosas es responsabilidad suya y mía en lo que ponemos en práctica, Y yo quiero hablar de amor y verdad, aunque usted no lo crea, pero de acuerdo, ¿verdad?, a lo que estamos leyendo, a lo que tenemos de frente. Dios nos ha dado, yo me río porque yo sé para dónde voy, ¿verdad?, y usted ya me conoce, pero Dios nos ha dado, mire, esto es interesante, y vamos por ahí. Y yo espero que usted comparta esta transmisión con alguien, porque queremos ser de bendición y no tenemos miedo, y entendemos que aunque no somos la última Coca-Cola del desierto, sabemos que estamos en un tiempo donde necesitamos levantar la bandera de la verdad y el Evangelio de Jesucristo sobre todas las cosas, sobre toda opinión personal. Y necesitamos volver a la Biblia. Déjeme entonces, ya después de haberle dado un poquito de calentadura a su oído de por dónde yo voy, déjeme disertar con usted este punto bíblico. Mire a dónde yo voy. Dios nos ha regalado a usted y a mí, a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, Dios nos ha regalado el regalo más hermoso que Dios nos ha podido regalar. No hay otra cosa que se compare. Si nosotros fuéramos hoy a levantar una pregunta y a decir en la pregunta, ¿cuál es la diferencia del Evangelio de Jesucristo? O mejor dicho, ¿qué es lo que el Evangelio ofrece que es mejor que las otras religiones del mundo? ¿Qué es lo que el Evangelio, el pensamiento cristiano, ofrece que es mejor que todas las religiones del mundo? La lista no sería pequeña. Contrario a lo que quizás podemos pensar, que la diferencia es muy pequeña, no, la lista sería enorme de cuáles son las diferencias o cuál es la excelencia del Evangelio de Cristo comparado con cualquier otra religión sobre la faz de la tierra, cualquier otro pensamiento sobre la faz de la tierra. Yo no voy a entrar ahí hoy, pero hay una de las diferencias entre todos los demás que es la más excelente de todas y la que sobresale de todas, que sería suficiente para que nosotros tuviéramos confianza a la hora de comunicar el Evangelio como está escrito. Yo quiero hacer un hincapié. Yo sé que a veces la conversación o la postura, la construcción del argumento pudiera justificarnos y decir, eso no es con nosotros, eso es para los que predican. Pero yo quiero que usted sepa que la Biblia es para todos los seres humanos, y sobre todo, y más que todo, para aquellos que han profesado esta fe. Que usted y yo estamos implicados en esto y que necesitamos tener carácter en lo que decimos y en cómo lo decimos. Vuelvo al punto. De todas las cosas que usted y yo pudiéramos decir, de por qué el Evangelio de Jesucristo es mejor que cualquier otra cosa, yo quiero hablar de una para introducir este pensamiento hoy. Una sola. Pudiera decir 1.000.000, pero una sola es suficiente. El Evangelio de Jesucristo dice, la Biblia dice, que usted y yo hemos sido conformados a la imagen de Dios. La Biblia enseña, el Evangelio enseña
que usted y yo hemos sido conformados, formados, creados, hechos a la imagen de Dios. Para darte dos ejemplos, la visión panteísta que implica todo el mundo budista, todo el mundo hindú, toda esa metafísica que existe en los países de Medio Oriente y del Este, todo lo que es panteísmo, sea indio, sea budista, sea griego, sea asiático, implica la glorificación de la creación, la glorificación, la exaltación de lo que es creación. La visión moniteísta, que implica el judaísmo y el Islam, la religión de Mahoma, ambas religiones van a enseñar acerca de la distancia que existe entre Dios y los hombres, siendo tan grande que fuera imposible hablar de una relación entre Dios y los hombres. Déjeme volver atrás para que usted entienda cuál es mi punto hoy. La visión panteísta, que para el que no sabe va a recoger todos los pensamientos que no son moniteístas. ¿Qué es el moniteísmo? El moniteísmo es la religión que piensa que solamente hay un Dios. El panteísmo son todas las religiones que piensan que hay diversidad de dioses. Ya usted sabiendo eso, entonces todo el panteísmo va a glorificar la naturaleza. Va a decir que los árboles son una forma de Dios, que las aguas son una forma de Dios, que los ríos son una forma de Dios, que el sol es una forma de Dios. O sea, todo lo que es creado tiene algún tipo de deidad dentro de sí mismo. Puede ser glorificado o puede ser objeto de culto. El panteísmo no tiene ninguna exclusividad para el hombre. La visión moniteísta, aparte del cristianismo, quedan solamente dos religiones moniteístas en todo el mundo. Aparte del cristianismo, la religión islámica y la religión judaica hablan de un Dios distante, imposible de relacionarse con los hombres. Es el pensamiento cristiano la única religión que introduce la idea de que no solamente Dios está cercano a la capacidad de una relación con el hombre, sino que introduce la revelación de que el hombre, no las plantas, no los leones, no el sol, no las estrellas, no los ríos, no el viento, no los ángeles, el hombre fue conformado a la imagen y a la semejanza de Dios. Es el único pensamiento que establece aquella enseñanza. No hay que ir a más ningún argumento, porque esto es suficiente para ver por qué el Evangelio de Jesucristo es mucho más excelente para usted y para mí que cualquier otro pensamiento religioso. Y permítame un argumento, porque sé que hay gente cristiana escuchándome que de momento va a decir: tranquilo, pastor, que hay unos factores. Es cierto, la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada por la caída de Adán en el Edén. Eso es cierto. Y a la manera que el tiempo avanza, a la manera que el tiempo camina, la imagen de Dios va opacándose, y lo que el hombre manifiesta es la imagen caída de su padre Adán, Eso es muy cierto, nosotros no lo podemos negar. Esto es claro, eso se ve hasta a nivel de que Jesús le dice a sus oyentes: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque vuestro padre miente desde el principio. Jesús lo que está diciendo ahí en puertorriqueño es que ustedes son todos unos mentirosos igualitos que su papá. La imagen de los hombres se ha alejado tanto de la imagen de Dios que ahora la Biblia de alguna forma contundente nos dice que lo que se refleja en el hombre es la imagen de Adán, del hombre caído. Pero esto tiene una razón de ser, amado teólogo que me escuchas. La razón de esto es que la imagen de Dios en la creación está conformada a lo que es el carácter de Dios, a lo que es el carácter moral de Dios. No quiere decir que Dios se parece a mí, que es puertorriqueño, que tiene la nariz grande, las orejas grandes. No quiere decir eso.
lo que quiere decir es que el carácter moral de Dios se refleja en mí. Soy hecho a la imagen y semejanza de Dios porque soy un ser moral, soy un ser pensante con la capacidad de reconocer ciertas cosas, y la ley de la moralidad se encuentra en mí. Y a medida que me voy alejando de Dios, se va distorsionando esa imagen y me convierto en un hombre inmoral, me convierto en un hombre inmoral. Todavía está conmigo allí. Pero entonces el Evangelio de Jesucristo, es bien importante que usted sepa esto, porque de la misma manera que es verdad que la caída del hombre es de alguna manera u otra la que distorsiona la imagen moral de Dios en el hombre. El Evangelio presenta que el nuevo nacimiento en la persona de Cristo Jesús no solamente va a restaurar en el hombre la imagen moral de Dios, sino que ahora tiene la intención de exhibir en el hombre la imagen de Cristo. Y esto ya es otro nivel. El Evangelio es superior solamente por esta enseñanza. Yo quiero que usted me escuche, porque yo voy a decir unas cosas que le van a hincar la conciencia y que quizás lo van a empujar un poquito en su realidad de creer y de hablar de Dios en estos momentos, pero déjeme construirle este asunto primero y ya voy saliendo de él. Fíjese, no hay otro pensamiento sobre la faz de la tierra que declare que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No lo hay. El panteísmo, ninguna religión panteísta enseña que el hombre fue conformado a la imagen de Dios. La religión islámica no enseña eso, y la religión judaica tampoco enseña eso. Lo que enseña la religión judaica es muy diferente a lo que dice el Evangelio o la Biblia en su totalidad. Nosotros hemos sido distorsionados en nuestro carácter moral. Claro, Adán peca y el hombre se ve afectado en su moralidad, y de alguna manera u otra pues se distorsiona en nosotros el carácter, la imagen del carácter de Dios en nosotros. Pero el Evangelio de Jesucristo, los 4 evangelios y las cartas de Pablo, las de Pedro, el libro de los Hechos, conforman una realidad muy patente, y es que ahora el hombre en el nuevo nacimiento, en la fe del Hijo de Dios, es invitado a restaurar su carácter moral, pero es invitado a un poco más, es invitado a reflejar en él mismo la manifestación de la imagen de Cristo, de el hombre perfecto a quien Dios le dio la victoria y lo sentó a la diestra de su trono y ordenó que todo el mundo le entregara adoración y alabanza. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, el versículo antes de la porción que usted y yo estamos, dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Evangelio es superior porque está llamando al hombre a salir de aquella situación que trastornó la imagen de Dios en nosotros, a conformar en nosotros nuevamente el carácter de Dios, pero llevarnos a manifestar la imagen de Cristo, parecernos al Señor conforme al Espíritu que operó en la persona de Jesucristo. Para ir entrando a 2, 3 puntos más que tengo, nosotros todos somos entonces mayordomos. Dios nos invita a ser administradores, mayordomos de este evangelio, a los pastores, a los evangelistas que usted conoce, a los maestros de escuela bíblica, y a usted como cristiano. Dios nos invita a ser mayordomos. El problema que tenemos hoy es que nosotros le hemos dado prioridad. Habrá alguien que sea paciente conmigo. Yo no quiero ajorarme porque se me va a ir lo importante aquí. Mire, el problema que usted y yo tenemos hoy, y que yo entiendo que necesitamos golpear con ímpetu, es que nosotros como mayordomos de este evangelio le hemos dado prioridad al ministerio, le hemos dado prioridad a ser tremendos administradores de la iglesia, a ser tremendos administradores de los templos, a ser administradores de mi ministerio evangelístico, a ser administradores de mi ministerio de música,
a ser administradores de mi ministerio pastoral. Algunos conformamos también el ministerio de la familia dentro de esa situación y tenemos conferencias, seminarios, talleres de cómo ser buenos administradores en nuestras familias, de cómo ser buenos administradores en nuestras finanzas, de cómo ser tremendos administradores de nuestro tiempo, pero hemos fracasado a la hora de administrar la historia, el mensaje. Déjeme, respire conmigo ahí. Hemos fracasado y solamente y sobre todas las cosas en esta generación, en este tiempo, hemos fallado a la hora de ser buenos administradores del mensaje que se nos ha delegado, del mensaje que se nos ha delegado. ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo lo revelamos? ¿Cómo lo enseñamos? Es importante, es importante. Mire, ¿por qué yo llamé este mensaje Amor y Verdad? Yo quiero empezar por ahí a construir el final de mi reflexión con usted hoy. Mire qué fácil. La verdad y el amor siempre van a andar juntos. No es que deben, es que siempre van a andar juntos, la verdad y el amor. Si usted como predicador o como comunicante de este evangelio no inquiere en ambas cosas, usted es el que se queda sin mensaje. La verdad y el amor no pueden ser distorsionados porque no provienen del hombre. La verdad se llama Jesús y Dios es amor. Siempre van a andar juntos. No pueden ser distorsionados. Si yo los distorsiono, si yo decido separarlos, yo me quedo sin mensaje. Número uno, la verdad sin amor se convierte en legalismo. Yo sé que usted está respirando y alabando ahí conmigo. La verdad sin amor se va a convertir en legalismo, pero el amor sin verdad se va a convertir en libertinaje. No hay forma de evitar ese asunto. Si usted solamente habla la verdad, pero no tiene amor, usted puede convertirse en legalismo, en autojustificación, en una persona juzgante, sin ningún tipo de posición para juzgar a los demás. Ahora, si usted solamente anda en amor, y todo es amor y todo es misericordia, y oculta, retiene la verdad, usted no anda en amor, usted anda en libertinaje. Es necesario que el amor reconozca la verdad, y es necesario que la verdad ande con el amor. Y esto es vertical, esto compone, y para los teólogos, para que usted entienda que yo estoy centrado en la estructura bíblica de lo que está escrito. Esta es la ley vertical y también la ley horizontal. Es ambas. La ley vertical es la ley que me habla, el primer mandamiento, de que debo amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la del otro lado es la que me dice que el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo es semejante al primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo son la espina dorsal del mensaje bíblico. Son la espina dorsal del mensaje bíblico. Es la convicción con compasión. Y Jesucristo era un maestro haciendo esto. Jesucristo nunca le negó la verdad a la gente, pero siempre la administró con compasión y con amor. Y nosotros hemos caído en una de las dos trampas. Si no, de momento hemos querido tener demasiado de mucha compasión con la gente y hemos retenido la verdad de la gente por ser misericordiosos con la gente. Y a veces también hemos pecado de decirle la verdad a la gente, pero sin ningún tipo de amor y de misericordia, posicionándonos la mayor parte de los tiempos a nosotros como mejores que ellos. Y entramos en ambas acciones en quebrantamiento de la ley de Dios, Muchas veces también motivados por las ganancias, hemos comunicado un mensaje a medias. Y hemos ocultado la verdad de la gente por adquirir algún tipo de beneficio o algún tipo de popularidad en ese asunto. Pablo entonces va a condenar esto, y si usted está ahí, tiene la Biblia abierta, pues yo le invito a que usted me siga, porque voy a hacer mención
de las fraseologías del apóstol Pablo para ir concluyendo este asunto. Mire qué interesante este asunto. Pablo condena estas cosas. Pablo condena estas cosas. Número uno, Pablo condena la intención de simplemente predicar por motivar a la gente. Y eso suena un poquito retante para el día de hoy, para mucha gente. Eso suena retante. Y yo vine aquí hoy a pararme firme y a decirle a usted que no es bíblico que nosotros comprometamos el Evangelio de Jesucristo simplemente con la intención de motivar a la gente. Eso no es bíblico, eso no es evangelio. Esto no es una clase de psicología, esto no es una clase de motivación personal, esto no son terapias para gente de baja autoestima. Este es el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios, que es el único que tiene el poder de transformar a la gente, pero eso yo lo voy a dejar para lo último. Esto es importante que usted lo reciba. Nosotros tenemos mucha gente hoy, y usted sabe qué, que yo se lo voy a repetir otra vez, aunque a usted no le guste. El problema no son ellos solamente, usted y yo también somos, cuando somos consumidores de este evangelio, que solamente motiva nuestras vidas a tener una vida mejor y no nos confronta a un cambio radical en nuestros corazones, porque necesitamos el cambio para poder experimentar la bendición de la cual tanta gente habla. El evangelio motivacional no es bíblico, es antibíblico, y Pablo lo está diciendo aquí. Ya mismo voy a leer los textos y te los voy a recalcar. Ese evangelio que se dedica a motivar a la gente. Yo pudiera estar toda la noche aquí dándote ejemplos yo le daba un ejemplo a un amigo mío, no le voy a mencionar su nombre para no meterlo en problemas, ¿verdad? Si me voy a meter en problemas me meto yo solo. Yo hablando de este tema le decía, nos parecemos cuando yo me criaba allá en Villa Marina, Puerto Rico, había un señor que pasaba todas las tardes y decía, la guaguita de la dona, a peseta la dona, rica la dona. Como que queremos vender un asunto que no hay necesidad de estarlo vendiendo, porque el hombre tiene necesidad de la verdad. Y cuando una persona tiene necesidad de algo y usted se la presenta como debe de ser, y la persona tiene la capacidad y la prudencia de entender que tiene necesidad de eso, no importa lo que tenga que hacer para alcanzarlo, la persona lo va a hacer. No importa lo que tenga que renunciar para alcanzarlo, la persona lo va a renunciar. No importa lo que tenga que pelear para alcanzarlo, la persona va a pelear. Cuando usted le dice a la gente que esto no es la promoción de algo, esto es tu necesidad, la salvación de tu alma. Este evangelio motivante, de motivar a la gente, solamente, mire, el evangelio es motivante, claro que sí, pero sí, el evangelio me enseña que yo, un simple hombre común y corriente, puedo tener una relación íntima con el más extraordinario ser de todo el universo, el Dios del cielo. Eso es motivación para mí, pero no puedo vender el evangelio al mejor postor o de una manera sutil para de alguna manera agradar a la gente. Eso es lo primero que el apóstol ataca, y yo voy a leer los versos ya mismo otra vez, ya yo los leí, usted puede ir, buscar y subrayar de dónde yo estoy hablando específicamente, pero no es la intención nunca del evangelio que nosotros convirtamos en esta predicación en una predicación motivante. No, esto es una predicación retante. Número 2, es la promoción de nuestras propias ideas. Mucha gente se dedica a infiltrar sus propias ideas dentro de la Biblia y de momento comenzar a promocionarlas, a buscar textos bíblicos que le den fuerza a su ideología, a su pensamiento personal, para entonces comenzar a vender. Mire, si usted quiere una administración piramidal, o usted quiere de alguna manera u otra una formación o una ideología constructiva y de alcance de nuevos niveles, pues yo le recomiendo que contacte a la gente de Amway lo más antes posible, o a Avon. Pero el evangelio de Jesucristo no es para yo hablar de pirámides o para yo hablar de escalamientos personales. El evangelio de Jesucristo tiene una sola razón de ser, y la idea del evangelio es una, y yo debo aprendérmela para poderla predicar.
Yo no tengo la necesidad de infiltrarle a la vida mi propia idea. No, yo soy el que tengo que infiltrar dentro de mi mente y mi corazón la idea del Evangelio de Jesucristo para podérsela comunicar a la gente como está escrita. Hoy nosotros tenemos un siglo peligroso porque la gente, si no se dedica a motivarte, se dedica a venderte lo que ellos están vendiendo y usan la palabra para vendértelo. Hay gente que usa la palabra para decirte que el infierno no está activo. Si se me zafó, lo dije. Si hay gente que usa la misma palabra para decirte que el infierno no está activo hoy, es un disparate bíblico. Pero la gente tiene una idea y busca el texto que los apoye para, de alguna manera u otra, desagradamos a Dios. En el proceso de agradar a otros, desagradamos a Dios. ¿Mayordomos de qué? Mire, yo voy a terminar con dos cosas. Dos cositas. Número uno, el apóstol Pablo dice, para que usted vea que yo estoy ahí, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Esto es importante que usted lo agarre, porque él está diciendo renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Usted no puede predicar a Cristo si usted no vive a Cristo. Y yo sé que esto es retante. Y de momento podríamos pensar quién es él para decir lo que está diciendo. Pues yo quiero adelantarme en la Biblia y decirte que yo no me predico a mí mismo, que yo me apunto en la lista, que yo no me predico a mí mismo. Ahí está escrito, yo no me estoy predicando a mí mismo. Yo estoy diciendo que Pablo está diciendo que nosotros tenemos que renunciar a lo que es vergonzoso y a lo que está oculto para poder ser buenos administradores del mensaje de la palabra. No podemos vivir dobles vidas, no podemos predicar una cosa y vivir otra. No podemos decirle a la gente en el vecindario, soy cristiano, soy pentecostal, soy evangélico, no importa la denominación que sea, pero mi conducta de vida no refleja los parámetros y estatutos bíblicos. No puedo ser predicador de esta palabra y vivir una doble vida al mismo tiempo. Si yo predico la palabra y vivo otra cosa, no tengo mensaje, mi mensaje no es real. Lo primero que yo estoy haciendo cuando yo predico la palabra de Dios viviendo una doble vida, es que yo estoy negando la omnisciencia de Dios. Lo primero que yo hago cuando predico a Dios, pero vivo otra cosa, es negar que Dios es omnisciente. Es negar que Dios me ve. Cuando yo, oiga, ve, por favor agarre lo que está ahí. Está ahí. Cuando yo predico a Dios, al Señor, pero yo vivo otra cosa, yo estoy negando que Dios todo lo ve. Que Dios todo lo ve. Porque si yo sé y mi vida da testimonio de que Dios es omnisciente, pues entonces yo tengo que vivir lo que yo predico. Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que yo predico, a lo que dice la palabra del Señor. Cuando yo predico lo que está en la Biblia, pero vivo otra cosa, yo estoy negando, yo con mi testimonio estoy negando la omnisciencia de Dios. Qué atrevido soy. Estoy negando a la omnisciencia de Dios. Número 2, estoy retando la moralidad de Dios. Estoy retando la moralidad de Dios. Cuando yo predico y vivo otra cosa, yo reto la moralidad de Dios. No puedo vivir una doble vida, porque Dios es moral y Dios dice la Biblia que solo la verdad de Cristo probará la transformación en el individuo, que solo la verdad de Cristo puede transformar al individuo. Cuando yo predico y vivo otra cosa, yo estoy haciendo un reto grande a la moralidad de Dios. Y estoy pensando, de momento estoy pensando que mi vida no importa, que lo que importa es mi predicación, como si mi palabra tuviera poder. La palabra de Dios es la que tiene el poder de transformar la gente, pero cuando yo predico y vivo otra cosa, niego la eficacia de ella. Número 3, ignoro la justicia de Dios, de que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar y que Dios no dará por inocente al culpable. Cuando yo vivo una doble vida, yo hago 3 cosas. Yo niego la omnisciencia de Dios, reto su moralidad e ignoro su justicia. Niego su omnisciencia, reto su moralidad
y niego su justicia o ignoro la justicia de Dios. Ignoro la justicia de Dios. Téngase un momento conmigo atrás para resumir antes de terminar todo lo que yo le he dicho. Todo lo que yo le he dicho. Tenemos un evangelio vertical. Tenemos un evangelio vertical. Un evangelio que es predicado con amor, con compasión, pero que dice la verdad. Pero que dice la verdad. Un evangelio que no debe ser tomado para la motivación de las masas, que debe ser motivado, que debe ser predicado para la convicción de los corazones. Tengo un evangelio que no debe presentar mis intereses propios, ni como pastor, ni como predicador, ni como laico. No debe presentar mis intereses propios, debe interesarse en los intereses del mundo. Y yo dije que hemos hecho daño, que hemos retado, que hemos faltado a nuestra mayordomía con la historia, con el mensaje que se nos ha sido delegado. Porque de momento, no puedo, ¿verdad?, roncar mucho al principio y ahora echarme para atrás, lo tengo que decir. De momento hemos dicho que la forma o las vestimentas, los estilos son las cosas que me van a alcanzar salvación. Y me he olvidado de todo lo demás. Me he olvidado de la compasión, del amor, de la misericordia. Y he establecido reglas. Y estoy hablando del presente siglo. El presente siglo. Y he establecido reglas que tienen que ver con el exterior de la gente para poderlos recibir dentro del evangelio. Para poderlos recibir dentro de la iglesia. Para poderles aplicar salvación. He establecido reglas que tienen que ver con el exterior de la gente. Y de momento me he convertido en un mal administrador de este mensaje. Pero el otro lado de la moneda, entonces me he dedicado a hablarle a la gente del amor, de la misericordia, del favor y la provisión de Dios. Y me he olvidado de lo que dice el capítulo 3, verso 18, la segunda carta de los Corintios, que predicar a Cristo es reflejar por fuera lo que llevo por dentro. ¡Auch! Alaba a Dios conmigo ahora. Y también me convierto en un mal administrador de este evangelio, porque estoy predicando verdad, juicio sin misericordia, o estoy predicando misericordia, amor, provisión sin verdad, sin la verdad. Le estoy ocultando la verdad a la gente para que todo les vaya bien, o quizás le estoy dando un golpe de verdad a la gente, pero sin reconocer que yo también un día estuve extraviado y estuve perdido. Ambas cosas se han convertido de alguna manera u otra y nos hacen malos administradores de la historia. No se queda ahí. De momento entramos en los 3 puntos que toqué. Me convierto en un predicador motivacional, en decirle a la gente que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Y de momento no tengo una pauta que le enseñe a la gente que necesita arrepentirse. Me convierto en un mal administrador de la verdad. Mire, los otros días yo hice el proceso completo. Establecimos cuál es la definición y la aportación del pecado a la vida de la gente. Pero luego introducimos qué es lo que ofrece Cristo. Ambas cosas deben ir siempre de la mano en nuestro mensaje. No solamente la predicación de lo que destruye al hombre, de lo que le resta al hombre, pero la predicación también de lo que puede ayudar, de lo que puede favorecer, de la misericordia que cubre al hombre. Ambas cosas deben ir de la mano siempre. No podemos predicar una y dejar la otra, o escoger una y dejar la otra. Pero nuestras vidas, no solamente como predicadores, como evangelistas, también deben dar el testimonio correcto y reflejar por fuera lo que somos por dentro. Oiga, llévese eso, reflejar por fuera lo que somos por dentro. No podemos decir que tenemos a Cristo adentro, pero nuestro exterior
no refleja a Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo en todo el sentido de la palabra. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. No debo entrar en detalles, ¿verdad que no? Porque usted ya entendió que cuando voy a reflejar lo que tengo por dentro, tengo que asegurarme que voy a reflejar a Cristo. Y eso es lo que estamos presentando. Y el peligro, para ir concluyendo, de que nosotros como administradores del mensaje, porque usted puede ser tremendo administrador de su casa, usted puede ser tremendo administrador de su ministerio, usted puede ser tremendo administrador de sus finanzas, tremendo administrador del gabinete en su casa, pero estamos hablando de administradores del mensaje que se nos fue delegado, de la palabra que se nos entregó en las manos, de la palabra que cambia al hombre, de la palabra que transforma al hombre, de la palabra que edifica la vida. Y usted y yo somos responsables de administrar correctamente este mensaje, no de convertirnos en mercaderes de él y ofrecérselo al mejor postor a cambio de lo mejor que puede dar a la gente. Es no decirle a la gente qué es lo que sucede en el corazón de la gente, qué es la transformación, qué es la justificación, qué es el perdón de los pecados, qué valor tiene la sangre de la cruz del Calvario. Usted y yo necesitamos ser responsables ante esta sociedad, el mensaje que predicamos, porque si no, a Dios le tenemos que dar cuentas. Pablo añade a su disertación una expresión y dice: no andando con astucia. Los fines no justifican los medios. Yo quiero repetir eso, porque yo sé que hay gente inteligente que me está escuchando. No es verdad que los fines justifican los medios. No es verdad. I'm sorry con excuse me. No es cierto que los fines justifican los medios. Y si usted no entiende lo que yo estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que hay una expresión que dice que no importa cómo lleguemos, la idea es llegar. Eso no es cierto. Eso es incierto. Los medios se justifican ellos mismos. Los medios se justifican ellos mismos. Porque el final, la meta, siempre va a ser la misma. Por ende, el camino, el medio, cómo lo hago, también tiene que ser el mismo. No puedo decir, vamos a hacerlo como sea, porque la idea es llegar. No, yo tengo que ser responsable con lo que hago, con mi conducta, con la inclinación que llevo. Debo ser responsable, soy responsable ante esta generación del mensaje que yo estoy entregando, de la predicación que yo estoy entregando, de la palabra que yo estoy disertando. Yo soy responsable ante esta sociedad, porque si yo no soy responsable ante esta sociedad, cuentas le tengo que dar a Dios. No es excusa. No es justificación decir, no importa cómo se haga, la idea es que se haga. No, sí importa cómo se haga. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, sé hallado fiel, sé ejemplo. Aunque la gente piense que tú eres joven, no, tú sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en palabra, no predique a lo loco, no tome un verso bíblico para motivar a la gente y que se emocione la gente en el culto, no. Toma el verso bíblico en toda la responsabilidad contextual en la que está escrita y aplica la Biblia como está escrita. Y eso es para el predicador, pero para el consumidor es responsabilidad suya tomar el versículo responsablemente y adjudicarlo al contexto bíblico que lleva y no emocionarse por un mensaje motivador que algún día alguien le dio basado en un texto fuera de contexto. Debemos ser responsables ante esta generación del mensaje que estamos comunicando. Debemos ser responsables ante esta generación del testimonio que vamos a dar, porque Dios es verdad y amor, ambas cosas en un solo ser. No podemos separarlas. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mire a ver si más claro lo quiere. Con misericordia y verdad se va a corregir el pecado. No andamos con astucias, no andamos con astucias. Oiga bien, el problema de hoy, y voy cerrando, se lo prometo, el problema de hoy es el siguiente. Las cámaras, Hollywood, las redes sociales, sea cual sea, Facebook,
Instagram, YouTube, todo eso son corporaciones que se dedican a vender una imagen. Sígueme, por favor, que voy terminando. Hollywood, la televisor, el cine, la novela, la película, la serie, Facebook, Instagram, todos estos vehículos de interacción social son corporaciones cuyo fin es proyectar, vender, formar una imagen en el hombre. Una imagen. Pero la imagen que ellos quieren formar, que ellos quieren promover, que ellos quieren construir en el hombre, no es la imagen de Dios. Es otra cosa. Es otra cosa. Y nosotros como consumidores de todas estas avenidas tenemos el riesgo de caer. Muchos evangelistas, muchos pastores, muchos levitas, cantantes, muchos cristianos han sido conformados a este siglo, a las cámaras, a las luces y a la acción, y proyectan sus ministerios en base a lo que Hollywood describe, en base a lo que Facebook describe que es una imagen saludable, a lo que Instagram describe, a lo que es la popularidad dentro del pueblo. Por eso Pablo escribe y añade, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Sabe lo que dice Pablo dentro del contexto? Que nosotros nos encargamos, oiga bien lo que dice, o nos recomendamos a cada conciencia, a cada conciencia. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Mi intención no es agradarte, mi intención no es traer gloria a mi ministerio, mi intención no es traer gloria a mi cristianismo, mi intención es hablarte algo que llegue a tu conciencia y que sea tu conciencia la que dicte si es verdad o no es verdad lo que yo estoy diciendo. Pablo se está encargando o entregando a las conciencias de cada persona, lo mismo que Jeremías hizo en el tiempo, a donde lo echaron en una cisterna, lo metieron preso, lo despreciaron, porque el mensaje que Jeremías traía no agradaba al rey, no agradaba a la gente, y Jeremías simplemente se encargó o se encareció o se entregó a las conciencias de ellos. Sean ustedes, sean sus conciencias los que digan en privado si la palabra que está escrita es veraz o es un cuento de ciencia ficción. No me predico a mí mismo, por eso me siento en toda la libertad de predicar este mensaje. No ando buscando pauta, no ando buscando promocionarme a mí mismo, completamente comprometido con la luz de Cristo, apartándome de todo lo que es oscuro y de todo lo que es vergonzoso en mi vida, para que mi conciencia testifique de la transformación de la palabra de Dios en mi vida personal. Si alguien diría, pero yo te conozco, yo sé lo que tú hacías, pues amén, gloria a Dios por eso, porque de eso exactamente es lo que estoy hablando, que al recibir la palabra como está escrita, la palabra predicada, al estudiar, al escudriñar la palabra del Señor, la transformación de la misma en mí me ha llevado a reflejar otra cosa, a que lo que hacía antes ya no lo hago ya. Mire, ver cómo entendemos ese asunto, o usted quiere que yo se lo cante como canta mi hermano Adorno. Usted sabe que yo no soy cantante, pero si usted me reta mucho, yo se lo canto. Las cosas que yo hacía no las hago ya. Si usted puede decir de mí lo que usted quiera y decir cómo se atreve, sí, yo me atrevo con toda libertad, porque he entendido que el mensaje motivacional no me resolvió la vida, que el mensaje dogmático no me resolvió la vida, que el mensaje ideológico no me resolvió la vida, que lo que me resolvió la vida fue la confrontación con la palabra escrita, que confrontó mi conciencia y mi corazón y me llevó a tomar una determinación, a reflejar en mi vida la manifestación de la imagen de Jesucristo para la gloria del Dios y Padre. Es necesario que yo deje de ser conformado a Hollywood, que yo deje de ser conformado a Facebook.
No importa cuán grande sea mi ministerio, no debe estar conformado a lo que Facebook exige, a lo que Hollywood presenta, a lo que una serie de televisión presenta. Esa imagen que el mundo proyecta en usted no es la imagen de Dios. Quiero volver al principio. Establecimos contundentemente de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso debe ser suficiente para cada individuo entender que hay algo que no cuadra en cada uno de nosotros, que hay algo que no está bien. Porque si yo fui creado conformado a la imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿qué es lo que estoy exhibiendo? Porque que yo sepa, cuando usted se mira en un espejo, usted ve su imagen, ¿verdad que sí? Pues quiere decir entonces que cuando yo me miro en un espejo, si fui conformado a la imagen de Dios, habrá alguien que diga amén por ahí. Si yo fui conformado a la imagen de Dios, cuando yo me miro en el espejo, lo que se debe reflejar debe ser Dios. Ahora, eso tiene dos vertientes. Dije que en el Antiguo Testamento la vertiente es el carácter moral de Dios, el carácter moral de Dios. Y el teólogo va a argumentar y va a decir, pastor, perdimos la espina dorsal, el carácter de Dios en la caída de Adán. Amén, yo entiendo eso. Yo entiendo que al caer Adán se conformó en nosotros la inmoralidad, y hoy la Biblia lo describe de otras maneras. En el capítulo 6 del libro de Génesis dice que el hombre va de continuo al mal, de continuo a lo que no es de Dios, de continuo a las cosas malas. Que mire, no lo tome a mal, pero la Biblia lo dice de esta manera: la puerca se vuelve a arrastrar en el lodo y el perro vuelve, usted sabe a dónde. Es verdad, está allí en el carácter de Adán, en el de Adán. Pero la Biblia dice que yo fui conformado, nacido de nuevo, de una simiente santa. Entonces ahora yo no sigo siendo conformado a la imagen de Adán, sino que debe restaurarse en mí la imagen del Padre Celestial, que me conformó a su imagen y a su semejanza. Mire, hay algo que yo nunca he dicho y lo voy a decir aquí públicamente. Una de las cosas más extraordinarias en la vida mía, en la vida personal mía, fue despertar los ojos a la realidad de que mi padre físico estaba muerto. Eso sí ha sido algo fue algo que yo cargué en mi juventud, en mi infancia y aún en mis primeros años de cristianismo. Porque imagínense, yo me crié en este planeta y todo el mundo tiene un padre, aunque ¿verdad? No, nadie es perfecto, pero todo el mundo tiene un papá, y yo no tenía. Alaba a Dios si puede ahora. Y eso puso algo en mí, introdujo algo en mí, contribuyó algo a mi carácter, a mi forma de ser. La ironía de la vida es que mi propia mamá, mi propia madre, la que 24 años después de haber nacido me introduce a una realidad, aunque mi padre físico no estaba, pero yo tenía un Padre Celestial. Y en la medida que yo fui entrando en esa nueva realidad de mi vida, en saber que es verdad, yo me crié sin papá físico, pero me acabo de encontrar, mi mamá me ayuda a llegar al Evangelio y a conocer que no tengo un padre físico, pero tengo un Padre en los cielos, y que fui conformado a su imagen y semejanza, que su carácter se debe reflejar en mí, que quien es Él debe ser reflejado en mí. Y luego entonces entiendo que aunque por la causa de Adán el carácter de Dios pudo haberse distorsionado en mí de momento encuentro la simiente santa, el nuevo nacimiento, la palabra redentora, la palabra de Cristo Jesús, que transformó mi alma, transformó mi espíritu y mi cuerpo físico, y me llevan a entender que cuando yo me miro en un espejo, no en el espejo físico, sino en mi carácter, debe reflejarse en mí el carácter del cielo. Pero entonces encuentro a Pablo y me encuentro que esto va más profundo todavía de lo que yo había entendido. Porque Pablo entonces me está diciendo no solamente la restauración del carácter moral en la vida del cristiano, sino el reflejo de la imagen de Jesucristo. Entonces otro nivel. No necesito ofrecerle negocios a la gente que me escucha, porque yo entiendo en mi ser, en mis entrañas, que no hay cosa más extraordinaria que yo entender que Dios me ofrece a mí la restauración de mi carácter moral y el privilegio de reflejar en mi vida la imagen de Cristo.
de reflejar con mi vida la imagen de Cristo. Pero hemos sido sugestionados a todas estas cosas, referidas en 3 puntos: en mensajes de motivación, en la promoción de nuestras propias ideas y con la intención de agradar a los demás. Hemos faltado la responsabilidad de comunicar el mensaje que se nos ha sido delegado, porque más que una iglesia, más que una familia, más que un negocio, más que un dinero, se nos entregó en las manos la predicación del mensaje que transforma las vidas, que cambia las vidas. No hay experiencias morales, no hay experiencias cósmicas, no hay experiencias místicas que transformen la vida de ningún hombre. Solamente la persona de Jesucristo puede transformar el corazón del hombre. Y cuando yo predico otra cosa, yo le estoy robando a los hombres el privilegio de ser transformados por la persona de Jesús de Nazaret. Somos responsables, mayordomos de lo que predicamos y enseñamos. No debemos seguir fartándole a esta generación. No debemos seguir consumiendo a esos que han decidido. Mire, yo le voy a decir algo a usted y se lo voy a decir con responsabilidad. Hay gente que prefiere conservar su gloria que predicar la verdad de Cristo. Y sí, se lo dije, hay gente que prefiere conservar su gloria, el aplauso de la gente, su fama, su postura, la imagen conformada a Facebook, la imagen conformada a Hollywood, la imagen conformada a Netflix, que predicar al Cristo que realmente transforma las vidas. Es necesario que usted y yo no nos callemos. Y si usted tiene miedo y piensa que de momento se encuentra este tipo de mensajes juzgando a la gente, pues no se deje engañar por el enemigo, porque juzgar es posicionarme yo en mejor posición que la de los demás. Juzgar negativamente es decir, yo no soy como este publicano, yo no soy como ese pecador. Eso es juzgar de mala manera, porque Pablo dice que cuando yo señalo con el dedo para allá y digo yo no soy como él, yo soy inexcusable, porque la misma capacidad que tiene el drogadicto de usar droga la tengo yo dentro de mis venas, porque la misma capacidad que tiene el adúltero la tengo yo dentro de mis venas, porque la misma capacidad que tiene el homicida la cargo yo dentro de mis venas. Cuando yo me posiciono yo como mejor persona que otro, yo estoy juzgando de mala manera. Pero otra cosa es contender por la verdad y decirle a la gente: no es posible que sigamos engañando a la gente, que sigamos vendiendo agua de piragua, por no decir otra palabra que se malentienda, que sigamos vendiendo esta cosa como no es. No es que yo sea más que tú, es que Cristo hizo algo en mí que me gustaría que lo hiciera en ti. Es que Cristo tocó la fibra de mi alma y cambió algo dentro de mí que no puede ser descrito por simples palabras. Es que es a la altura de la palabra escrita a donde se encuentra la transformación del alma. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy tratando de comunicar, pero yo siento un vivo celo en esta generación que hoy de alguna manera u otra ha sido recipiente de este mensaje incompleto, y hoy nos toca a usted y a mí restaurar el camino que hemos trazado para la gente para llegar a Cristo. No debemos seguir comprometiendo el evangelio con nuestras posturas personales. No debemos. Es irresponsabilidad suya y mía, y somos mayordomos de esto. Mire, yo le voy a leer el texto otra vez por si acaso usted cree que yo estoy hablando aquí por hablar. Mire qué sencillo es esto. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a tu conciencia. No es a la gente, yo no me estoy recomendando como el ejemplo a seguir, no, es a tu conciencia. Haz conciencia a ver si es verdad que la palabra escrita en la palabra del Señor no es la que tiene la capacidad de transformar tu vida y transformar la mía. Dios es maravilloso. Ninguna experiencia moral, ninguna experiencia mística, ninguna experiencia religiosa puede transformar el corazón del hombre. Solamente Cristo puede. And I pray to God que usted conozca a Cristo hoy. Y yo le oro al Señor
que usted conozca a Cristo hoy. Que usted conozca a Cristo hoy. Esta verdad es vertical. No es que yo sea el ejemplo a seguir. Es que la verdad hay que decirla y hay que predicarla. Es importante que usted reflexione conmigo en lo que el apóstol Pablo entonces termina diciendo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Entienda eso. Entienda eso. Usted que predica y usted que consume. Si usted escucha a una persona hablando mucho de él mismo, predicándose él mismo, pues usted sabe que hay algo que no está correcto ahí, que algo no anda bien. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Fíjese que el apóstol Pablo tiene el cuidado, la delicadeza de escribir y decir nosotros como siervos de quién, porque él no está diciendo nosotros como siervos de Dios, porque de alguna manera u otra fuera como darse algún tipo de gloria. No, yo predico a Cristo, pero yo soy el evangelista del Señor. Yo predico a Cristo, pero yo soy el pastor del Señor. Yo predico a Cristo, pero yo soy el levita del Señor. Yo soy el adorador del Señor, el arcángel del Señor. No, Pablo escribe bien sutil y bien humildemente. Nosotros predicamos a Cristo y nosotros somos los siervos de ustedes. Estamos a su servicio, a su disposición, para servirle como mejor podamos, para ayudarles en la experiencia personal que tuvimos, para que entendamos todos que esta experiencia es la que transforma la vida del ser humano. Esto no es religión, esto no es gloria para nosotros. Como administrador de esta palabra, tú y yo debemos hacer lo necesario, oiga bien, lo necesario, por ser responsables. Hay una generación y posiblemente, pastor, que me va a escuchar. Es más, mire, hermano que usted me escucha, posiblemente esta sea la última generación que le da la vuelta a la tierra. Posiblemente esta gente que nos está escuchando hoy, seamos los que nos enfrentemos al Dios del cielo a darle cuenta por nuestras acciones y sobre todo por nuestro mensaje. Sobre todo por nuestro mensaje. Posiblemente seamos nosotros. Entendemos que es necesario que aunque tengamos que reconocer que hayamos hecho un error, que hayamos faltado, que lo hemos hecho mal, debemos hacerlo. Y debemos estar a la altura de la cruz del Calvario y predicarle a la gente palabras simples. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Dios es omnisciente. Dios sabe lo que estamos haciendo en público y en privado. Dios es un... Mire, ¿usted sabe qué? Le voy a regalar esta galletita. Usted sabe que la ley moral, la ley ceremonial fue abolida porque llevaba algún tipo de mezcla con lo cultural. Pero la ley moral no puede ser abolida. Para mucha gente que piensa que la Biblia es el Nuevo Testamento solamente. Es verdad, la ley ceremonial, la ley de las fiestas, las ordenanzas de fiestas, fue cumplida en la persona de Cristo, quitada del medio, porque en cierta manera tenía unos aspectos culturales para el pueblo formado en Egipto. Pero la ley moral de Dios no puede ser abolida, no puede ser movida del medio, no puede ser regenerada, no puede ser transformada, no puede ser cambiada, porque la ley moral de Dios está basada en el carácter de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Dios no hay sombra de variación, no hay mudanza. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo siempre. La ley moral es la base de dos cosas. Toma por base el carácter de Dios y es la conformación de la imagen que ha sido creada en el hombre, la moralidad de Dios. Cuando usted no entiende estas pautas bíblicas, usted no puede regresar a la casa, porque los predicadores del día de hoy le apuntan el camino a la victoria, le apuntan el camino a la fiesta,
a la provisión, pero no le apuntan el camino de vuelta a casa para poder ser revestidos con ropas nuevas, para que se nos ponga un anillo en la mano y para que se haga fiesta a favor de nuestra restauración. Debemos regresar a casa, y el camino de vuelta a casa es la conformación, la restauración de la imagen de Dios en nosotros, que fue distorsionada por el pecado. Te invito al reto de los retos, a reflejar la imagen de Cristo en tu vida, en tu predicación y en tu testimonio. Te invito a abrazar la cruz, que es el camino de vuelta a las moradas del Padre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos desde este lugar, abrazos. Esperamos en Dios que esta palabra sea de bendición para usted y para sus familiares, y le retamos a que no consuma lo que los mercaderes están vendiendo, lo que la gente sin carácter está vendiendo, lo que la gente aún, mira, hay gente que no tiene. Si usted quiere ser mecánico, usted tiene que estudiar. Si usted quiere ser doctor, tiene que estudiar, prepararse. Si usted quiere predicar la palabra del Señor, usted tiene que conocer la palabra del Señor. Hay mucha gente predicando esto sin leer la Biblia, sin entender lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos problemas y tenemos que ser responsables. Yo soy el primero, por eso estoy aquí, que quiero ser responsable de que esta generación que hoy necesita tanto de nosotros como predicadores de este evangelio, reciba la verdad, escuche la verdad, para que sus corazones sean transformados. Yo todavía creo en una palabra que tiene poder. Yo todavía creo en una palabra que transforma. Yo todavía creo en una palabra que tiene la capacidad de invertir la vida del hombre a favor de Dios, a favor de Dios. Pero tiene que ser predicada como está escrita. De otra manera, no puede cumplir el propósito que ella tiene en nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Abrazos desde este lugar. Oramos para que la palabra de Dios haga la obra que vino a hacer en tu vida y en la mía.